A continuación, daremos inicio a la segunda mesa del encuentro Tinta de Mapas a 10 años de Guadalupe Santa Cruz. Esta mesa es sobre las amistades, la hemos llamado Archipiélago Fulgor, haciendo eco de la amistad y los lazos de comunidad como una luminosidad que inundó la vida de Lupe. La mesa será moderada por Javier Norambuena Ureta, escritor y psicoanalista, parte del taller histórico de Guadalupe Santa Cruz. Bueno, voy a presentar entonces a quienes nos acompañan. Cecilia Sánchez, filósofa, doctora en filosofía por la Universidad de París 8 y doctora en literatura por la Universidad Católica de Chile, profesora de la Universidad de Chile y la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Tiene muchas publicaciones desde 1992. Mariana Saldívar, doctora en literatura por Radcliffe University en New Jersey, poeta, ensayista y docente, profesora de la Pontificia Universidad Católica y también tiene muchas publicaciones de todo tipo. También Sonia Montesino, que va a estar en el video, como ya se ve. Doctora en Antropología de la Universidad de Leiden, Premio Nacional de Humanidades de Ciencias Sociales del 2013, profesora de Antropología de la Universidad de Chile y también muchas publicaciones hace mucho tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este homenaje a Guadalupe Santa Cruz, Tinta de Mapas. Lamento no poder estar presencialmente y dialogar con Cecilia, Alejandra y María Inés, a quienes saludo y expreso mi admiración. Agradezco también a los organizadores, talleristas de Guadalupe, quienes con esta valoración la mantienen viva en su escritura y trayectos. Quisiera compartir con ustedes la memoria de un viaje a Pisagua que hicimos con Lupe. Los viajes pueden romper o profundizar los lazos entre las personas. Arrojadas a un tiempo distinto, fuera de las rutinas, los semblantes que conocemos suelen alterarse de manera negativa o ahondar lo positivo de cada uno. Íncubos o súcubos, ángeles y demonios pueden aparecer en las travesías. Pero nuestro viaje fue precisamente de aquellos que ahondan el afecto y la parte luminosa. Se trató de una aventura inesperada, fruto de un equívoco de fechas de las personas que nos habían invitado a hacer una capacitación de género a funcionarios y funcionarias públicos en Iquique. Teníamos un día libre antes de iniciar el trabajo y Lupe dijo: Pisagua, vamos a Pisagua. Una palabra incierta, etimológicamente desconocida, quizás una mezcla castellano-quechua que significa agua escasa, un espacio cargado de violencias geológicas y sociales, maremotos, anexión a Chile en la Guerra del Pacífico, puerto salitrero. Muy poco de eso sabíamos en ese viaje. Lupe quería conocer de lo que sí teníamos información: el presidio, usado por González Videla, Ibáñez y Pinochet, la cárcel declarada monumento histórico poco tiempo antes de ese viaje. Al llegar comprendimos que su emplazamiento era en sí mismo un cadalso inexpugnable, el mar y el desierto, las paredes de un encierro asfixiante. Regresamos rápido a Iquique, conversamos toda la tarde y gran parte de la noche, no precisamente de la experiencia Pisagua, sino de los vaivenes vitales, del ruch que más nos convenía usar, de la pasión de la Lupe por Clarice Lispector, y Marguerite Duras, de cómo hacer el gazpacho con o sin pan remojado, algo traído a la conversación por el reclamo de la feminista española Lola Luna, invitada apenas hacía unos días y que montó en cólera por lo que nosotros le ofrecimos y entendíamos era esa sopa fría. De su hermano budista que visitamos en Coyihuay, precisamente con Cecilia Sánchez en Semana Santa, y nos preguntamos por qué habíamos dejado tan escondidos los huevos de Pascua, tanto que nuestros hijos tuvieron dificultades para encontrarlos. De la escritura como oficio sin renta, de los conflictos y diferencias entre y con las colegas de los mundos por los que circulábamos, algunos salvables y otros no. Lupe, siempre crítica, resentía las rencillas derivadas de lo que hoy vislumbro como narcisismo de las pequeñas diferencias. Pero su humor la salvaba, nos salvaba de caer solo en el sabor del amargo de angostura.
Al otro día hicimos lo que consideramos la mejor capacitación de nuestras vidas a mujeres de organizaciones vecinales iquiqueñas, jóvenes y adultas, fortaleciendo sus liderazgos. Lupe, eximia en transmitir las distintas formas de hablar en público, se ganó el corazón de las viejas, como llamábamos en ese tiempo a los grupos con que trabajábamos difundiendo las nociones de género. Reímos mucho, comimos y bebimos. A la mañana siguiente teníamos que tomar temprano el avión de regreso a la capital, una palabra, un significado múltiple que Lupe desmenuzó en varios libros y artículos. Alguien nos dijo más tarde que pisagua se le decía al pisco con agua, y quizás por ello el viaje terminó en resaca, en la dura convicción que el emprendimiento del hotel que habíamos conocido para el desarrollo turístico del presidio nos hacía doler la cabeza, y el patrimonio histórico era pura sequedad en la boca de la memoria. Fue un viaje inolvidable que nos acercó y unió en la idea de cárcel y en la libertad. Lupe escribió años más tarde un artículo donde reflexionó sobre Pisagua y lúcidamente descubrió que, comillas, no somos una cultura de memorial, a la vez que la memoria nos acecha en las esquinas de las calles, de las páginas, de los recintos, del habla. Cierre de comillas. Esas contradicciones, o más bien acumulación de sentidos divergentes, esas capas contrapuestas que Lupe veía con su ojo fino y sus emociones, fue lo que me hizo pensar en esa visita a Pisagua para este homenaje, sobre todo para traer a él una sabia frase suya, comillas, olvidémonos de esa vieja parafernalia de la coherencia, parece que todos en Chile somos pura paradoja y puro cagüín, cierre comillas. Creo que le respondí algo así como, no le pidamos peras a los olmos guachos, y descendimos a Santiago riendo con esas carcajadas inolvidables de la Lupe. Pisagua se fumó y ella la trajo a escena más tarde en Capitales del Olvido como, comillas, un sitio entonces donde los lugares se desplazan, huyen. La cárcel es hotel, el teatro es cárcel, el cementerio fosa clandestina o fosa abierta, las playas, canchas de deporte y zonas de vestigios precolombinos desperdigados. Si no supiera que Pisagua abriga una imposibilidad de decirla, si no supiera que yace allí la palabra fijándonos desde el ojo desorbitado de su abandono, arrastraría el silencio una y otra vez, como aquel loco que cubriera los muros de Santiago escribiendo 4000 veces de poder, 2000 veces de poder, 6989 años de circo. Permanecería muda. No escribo pues sobre Pisagua, no podría escribir sobre Pisagua. Algo allí permanece intacto y mientras ello sea así, nos veremos forzados a explorar lo dicho, lo que queda por decir, lo que hubiéramos deseado decir hasta los confines del lenguaje. Escribo sobre el impacto de Pisagua en las palabras. Pido prestado los vocablos, no a quienes dejaron de decirlo, no a esas voces que se sustraen en medio de la frase cualesquiera, proferida en Pisagua, sino a los libros del encierro que a veces se nos dan a leer, a su endeble caligrafía. Cierre de comillas, Capitales del Olvido. Muchas gracias. A ver, ya. Si hubiese sido la primera, hablaría con tranquilidad, pero he escuchado tantas cosas que me cortan un poco la palabra. Cristian me sugirió que fuese muy corto. Tengo miles de anécdotas, entre ellas una en Coyihuay que fue bien intensa, que mencionó Sonia, justamente. Entonces, claro, voy a hablar de este fantasma, pero de una experiencia en particular, pese a las miles de experiencias que tengo, y entre medio muchas peleas intensísimas, ¿no?
Aquí no, traté de no hablar de ninguna pelea, solo ciertos desacuerdos que no. Después podría contar algunos. Entonces, ya van a entender, se llama Guadalupe Santa Cruz In Memoriam. Resulta incomprensible constatar que han pasado 10 años sin verla. Digo pasar porque es con el espesor de ese pasar, palabra muy de Giannini, que yo he trabajado, ¿no? Que manteníamos una curiosa amistad. Están las cosas cotidianas y las que interrumpen ese pasar apacible y hacen aparecer otras cosas que pasan y que nos pasaban cuando estábamos juntos. En lo que voy a decir hay experiencia, pero sobre todo hay una chispa que se prende en la manera en que la Lupe interpretaba su pasar y el que teníamos cuando interactuábamos. Curiosamente, siempre detrás de todo esto estaba la escritura. De esa escritura que la Lupe buscó mucho más allá del pensamiento. Una discusión permanente, esta era una de las discusiones permanentes entre nosotros, ¿no? Ya que para mí pensar ya es escribir, mientras que para ella pensar y escribir no coincidía. Por cierto, yo no digo que coincida, sino que se trata de un asunto más corporal, en todo caso, menos cartesiano. Bueno, no quiero ponerme a hacer teoría acá, lo dejaré allí. Incluso el nombre de uno de sus últimos libros, Lo que vibra en las superficies, contiene una señal de lo que estoy comenzando a decir, sin querer llegar a ninguna parte con lo que digo, ¿no? Y en eso me recordó mucho lo que tú decías. No éramos neoliberales, éramos bastante ociosos. Lo sigo siendo. Me refiero a irme de tesis, ¿no? Como diría nuestro amigo Agels, no sé si ustedes lo conocen, el poeta Agels. Lo que vibra en la superficie, bien podría haber señalado lo que pasa en la superficie. ¿Es equivalente, como pregunta? En cierto modo, sí, porque lo que pasa es lo que nos pilla desprevenidos o desprevenidas. Lo que vibra en el espesor que tiene esa sorpresa. Esta es la vía por donde la Lupe entiende el ensayo, cuando quería romper, como dice, la armadura de las palabras. En sus escritos la armadura se refiere a lo disciplinario o académico, que en cierto modo representa a lo ya sabido. Dicho esto, puedo narrar un permanente juego que teníamos cuando nos juntábamos a tomar una serie de pisco sour, que hoy parecen asociados a actos sexuales no conscientes ni consentidos, ¿no? Como nos enteramos por la prensa. En nuestro caso, el juego comenzó cuando le dije que nuestras conversaciones estaban mal redactadas después de tomar. Sobre todo después del segundo pisco sour. No diré cuánto nos tomábamos. Ese fue el inicio de un juego de mucha risa, ya que lo mal redactado nos llevó a incorporar, para legitimar lo absurdo de lo que decíamos, latinismos en uso en los medios jurídicos y notariales y también en aquellos escritos un poco cursis de la filosofía. Por ejemplo, quid o a priori, ad hoc, deud ex machine, ergo ex nihilo, grosso modo, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, ¿cuánto nos reiríamos con este in memoriam, con el que yo titulé este texto, ¿no? In memoriam es lo que diríamos justamente como juego, con el que le dedico estas palabras. La risa es por la armadura de estas palabras. Frases inmemoriales con un linaje, como dice, de lo que ostenta una dudosa transparencia. Como cuando vamos al origen y creemos que de esa manera, con etimologías, llegamos al origen del sentido, ¿no? Salir de esas frases armadas, prehechas, significaba entrar por otra puerta,
En su caso, por ese lado, podemos encontrar esa tremenda complicidad con Juan Luis Martínez, que para ella era una suerte de travesía por señales de puta que debían ser de Huesca. Entonces, cuando redactábamos mal, era como ponerse al desnudo ante lo que pasa, ya sin las puntuaciones que visten e invisten lo que decimos. Con esto no estoy diciendo que redactemos mal, sino que nos asomemos a ese laboratorio o experimento gozoso, en nuestro caso, de un decir loco, que evocaba en algo la experiencia de ser viajeras, en espacios como los bares o restaurantes que visitábamos cuando los convertíamos en páginas. Escritura con hilachas, dice la Lupe, quien evadía el orden de la lengua cuando escribía y en todo momento se reía del buen decir, término que ella misma toma y que leíamos en conjunto. Este libro, yo estaba escribiendo sobre gramática además, en ese tiempo, de Julio Ramos en su lectura de Andrés Bates. Aunque tengo muchas otras experiencias locas y anécdotas insólitas, y como les digo, peleas, desacuerdos profundos, termino diciendo que al releer lo que vibra en la superficie, reparo cuánto tenía en cuenta la escritura de sus amigos y amigas, amigues. En este sentido, su escritura no era adánica o evánica, diríamos, tomando en cuenta a Eva, ¿no? Si consideramos a Eva, no partía de la nada, como diría Arendt, de quienes pensaban de modo abstracto, al contrario, respondía a los afectos, a los contextos, a lo que hacíamos y conversábamos entre todos, todas, todes, y así cita a Willy Taller, Sonia Montesino, Armando Uribe, Nelly Richard, Kena Lorenzini, Francesca Lombardo, Olga Grau, Nadia Prado, a mí misma, entre muchos, muchos otros citados. Celebro su gesto de reconocimiento al otro, porque su escritura siempre estaba del lado de la interacción y no de un sujeto aislado o cerrado, que como decía antes, piensa o escribe desde la nada. Bueno, esa es mi aproximación, pero que representa, como les digo, una pequeña, pero muy pequeña parcela de mi experiencia con Rupert. Bueno, hablé todo el rato con el... Ahí, y ahí mejor, ¿o no? Ah, ahora sí, ya. Se escuchó bien. Bueno, yo primera cosa que quiero agradecer, poder estar acá. También agradecer haber oído en la mesa anterior porque realmente me hubiese gustado estar en ese taller. Me hubiese gustado mucho. Me sentí identificada por muchas de las cosas que decían ustedes. Y yo quiero contarles cómo conocí a la Lupe y fundamentalmente oír algunas cosas de ella que me parece que nos la trae en este momento acá, ¿no? Bueno, primero contarles que fui directora del Departamento de Literatura en la Católica, donde trabajado por muchos años, y hay un escritor en residencia o escritora en residencia que se invita a alguien, y cuando yo fui directora quise que fuera la Lupe una de las personas invitadas, y eso fue el 2012. Yo a la Lupe la había conocido igual como a la Estela Díaz, como en lanzamientos, como en juntas, pero de lejos, pero siempre me llamó la atención, ¿no es cierto?, desde su figura, como cimbreante, alta, delgada. No sé, una cosa química que me pareció una persona interesante. Eso me llevó a leer algunas cosas de ella, y cuando fui directora, en el periodo que fui, dije, la Lupe Santa Cruz tiene que ser,
y la Lupe Santa Cruz dio un curso en la Facultad de Letras que no quiso que fuese un taller literario, sino que fue un curso propiamente tal y que tenía que ver con topografía, arquitectura y migraciones. Dije, ya, perfecto, se acomoda a lo que tú quieras. Fue realmente una linda, linda experiencia en que ella diera ese curso para los estudiantes, y para mí fue una encantadora experiencia porque ella pasaba antes o después de la clase y conversaban. O sea, mi relación con ella fue en la oficina de directora de San Joaquín de Letras, ¿ya? Donde también pude captar su sentido del humor maravilloso, su irreverencia que me encantaba, y enganchamos en una amistad de poca presencia, pero muy profunda en la reminiscencia que quedaba de nuestras conversaciones y de la presencia solamente, de los momentos en que compartimos juntas. Ahora, ella cuando llegó como a la tercera semana que iba a la oficina, llegó con este libro, Quebrada, ¿ya? Esto era el 2012, este libro se había publicado en el 2006, y yo pensando cuando me invitaron a esto, yo dije, bueno, la Lupe es esto. La Lupe, esto habla por ella. Y yo quiero compartir con ustedes una serie fundamentalmente leer Pasajera 1, que es breve, y después un fragmento de Pasajera 3, ¿ya? De este libro. Y después comentar así muy brevemente algunas cosas que tienen que ver con esta lectura, pero sobre todo que tienen que ver con lo que yo podría decir atesoro de su persona. Y su persona es arte que es variada, y de sus palabras que son precisas y pensadas cuando los veía a ustedes. No son volcamiento de emociones intensas, subjetivas, son pensamientos profundos, elaborados, limpios. Como decía Cecilia Casanova, otra gran amiga, poeta chilena muy importante que hay que leer. Cecilia Casanova decía, yo cuando escribo un poema, antes de publicarlo, lo paso por cloro, para que salga toda la mugre, que quede así, nítido. Bueno, yo creo que la Lupe pasaba por cloro o por algo así, por algo, estas alquimias. Yo la veo como una alquimista de ella, ¿eh? Esa es la sensación que tengo. Para mí, la Lupe es una alquimista. Y entonces en Pasajera 1, ella dice, el viaje ensucia, no se sabe cómo. Tal vez los vallos sin espejo, tal vez estar lejos de todo, los abanicos de servilletas de papel dispuestas en copas de aluminio, las distintas barras de los buses y las micros, las ventanas abiertas y las ventanas cerradas, los vales, las boletas, los teléfonos públicos en centros de llamadas. No se sabe qué es lo que se adhiere y no puede ser retirado. El nylon se llama el almacén de Cerón y Barón Blanco el veloz camión de transporte en la ruta a Ovalle. Los nombres se ensucian con el camino. Me gusta extraviar el mío al abordar los peldaños de las máquinas de viaje. Recorro distancias sin nombre. Habito por largos instantes un espacio que no se llama hasta tropezar con palabras. Entre tanto, las letras son asaltadas por aquello que ven y el norte crece como una página en blanco que se cuela en un libro escrito por otros. Solo el vacío de la página me pertenece. Hoja en blanco, cochina y apelmazada por el trajín de los viajes. Tal vez la falta de sueño, los horarios de las máquinas y el espacio comido por el tiempo ensucien como nunca. O simplemente desplazarse, extraña. Hacer que de tal modo que las cosas vienen hacia una, se quedan y no pueden ser desprendidas. Como si el cuerpo guardara en memoria la enormidad de distancia recorrida
y el exceso de paisaje se hiciera mugre con la que es preciso habitar. Vertical u horizontal en el mapa, nocturno o diurno, y aunque en un mismo uso horario, el ensanche del viaje produce un sudor, el sudor de los viajes que aglomera el cuerpo a los lugares. Esto es la pasajera 1. Y termino leyendo solamente una frase que me gustó muchísimo, que es de pasajera 3, una oración que dice, la pasajera 3 dice: yo que no he podido ser el paisaje, me he prestado y los lugares me persiguen, me hacen falta. Esto es lo que dice Lupe y mi reflexión es muy breve porque a veces uno ensucia las palabras de otra persona con las palabras propias. Entonces solamente quisiera decir que yo veo en Lupe una mujer capaz de estar dentro y fuera del paisaje. Veo una Lupe en lo profundo de la quebrada, en la superficie, o planeando en el aire sobre ellas. Veo a una creadora inclasificable, con un perfil que se resiste al encasillamiento. Fundamentalmente veo una persona libre, tanto en su vida como en su creación, que son la misma cosa, porque yo creo que su vida fue una creación. Ella construyó una vida y la vivió a conche. Y por último, veo que esta persona libre que es la Lupe, y esta creación que hace de sí misma y que entrega con una generosidad increíble, más que hablar de no neoliberal, yo diría que gratuitamente y empáticamente ella fue capaz de dar, de alguna manera intuyendo y percibiendo el lugar de las personas que tenía al frente y metiéndose de ahí. Cuando los oía a ustedes y veía cómo les hablaba sobre sus textos, eso supone una generosidad enorme. O sea, ella está abriéndose para recibir y en esa recepción tratar de entregar lo mejor de ella para que lo que esa persona está haciendo sea lo mejor para esa persona, no para sí misma. Y eso me parece que es realmente una verdadera maestra, pero además me parece que eso es una gran persona. ¿Ya? O sea, ella es una gran creadora porque es una gran persona. Y en esta dinámica, ¿no es cierto?, de relación con lo que crea, con lo que dice, con lo que hace, con lo que comparte, yo diría que usa, como se usa el término grabado, una técnica mixta. ¿En qué sentido? Que ella se extiende al quehacer en el mundo y en esa extensión de su persona hacia el mundo se resiste a vivir en la atadura de lo binario que nuestra cultura occidental está atada a fondo. Y eso lo hace sin acomodos. Eso era lo que ella quería decir. Está con nosotros también Alejandra Castillo, que es filósofa, profesora titular de la UNCE, directora de la revista Cultural Papel Máquina y editora de la editorial Palinodia. Bueno, gracias por invitarme a compartir un pequeño fragmento, ¿no?, de la intensidad del trabajo de Guadalupe Santa Cruz.
Yo escribí un pequeño texto muy breve que tiene que ver con con un lugar, ¿no?, desde donde escribía. Lo titulé Guadalupe Santa Cruz feminista. ¿Qué se puede decir en 8 minutos? Que son los 8 minutos que nos invitaron a conversar, ¿no? Primero eran 10 minutos y después dijeron 8 minutos. Dije, aunque se hable rápido, se puede decir muy poco sobre Guadalupe Santa Cruz, aun cuando fuese muchísimo más tiempo. Yo no conocí a Guadalupe Santa Cruz en una lectura de alguna de sus novelas o charlas sobre literatura. Su voz me llegó de otro modo, me llegó grabada al papel de una conversación sobre la universidad. Extrañamente no la conozco esa primera vez solo como escritora, sino que como feminista. Cuando yo conozco a Guadalupe Santa Cruz es a través y mediada por una lectura. Yo estaba leyendo sobre un libro y aparece una conversación donde ella interviene en esa conversación. Entonces no tengo un marco de quién es Guadalupe Santa Cruz. No la conocía recién, conocí allí su nombre, ¿no? Guadalupe Santa Cruz. Extrañamente no la conozco esa primera vez como escritora, sino que como feminista, vuelvo a repetir. Su voz me llega en el registro de una conversación sobre el libro La crisis no moderna de la Universidad Moderna de Willy Thayer, publicado en el año 1996. En un diseño editorial que impone la editorial Cuarto Propio, que tiene en términos editoriales una muy buena idea, ¿no?, de los libros, insertar al final una conversación sobre el libro, que es editorialmente una cosa muy interesante porque da un contexto de qué va el libro, pero también distintas posiciones en relación a ese libro, y que para gente que está introduciéndose en una lectura es muy importante, ¿no?, ese contexto que da ese epílogo, que es la conversación en la que interviene Guadalupe Santa Cruz. A la manera de epílogo se incluye una conversación sobre el libro de Willy Thayer en la que participan Federico Galende, Pablo Yarzún y Guadalupe Santa Cruz. Saliendo del acuerdo que imponen las líneas visibles de un libro que busca demandar claramente lo que se quiere decir y lo que no le es propio a un libro, eso es lo que busca un autor o una autora, ¿no?, que se lea lo que el libro quiere decir. Guadalupe Santa Cruz, distinto a eso, hace visible lo que es propio del libro, no lo que le gustaría el autor o la autora que se dijese del libro, lo que es propio de ese libro, pero que sin embargo no se ve de manera explícita. En su intervención, en aquella conversación, hace ver el no decir, la ceguera de ese libro, haciendo evidente ahora lo que siempre ha estado ahí, pero no vemos en el cuerpo de la universidad, ¿no? Es una conversación sobre la universidad, sobre la crisis de la universidad, y sin embargo lo que nunca se dice en ese texto y en la conversación misma, en la cual ella misma está compareciendo, es qué cuerpo tiene esa universidad, ¿no? Como que estuviésemos muy claras y estuviésemos de acuerdo en qué es la universidad. Y sin embargo su pregunta allí, incómoda, es, pero estamos hablando de algo que parece que no decimos, ¿no?, que es que hay un cuerpo funcionando en el espacio de la universidad. ¿Cuál es el cuerpo de la universidad? ¿Cuál es el cuerpo del orden moderno que Thayer dice que está en crisis, pero sin embargo no dice cuál es ese cuerpo? Presupone que hay un cuerpo de la universidad y que está en crisis la universidad y el orden moderno. A lo que va a explicitar allí Guadalupe Santa Cruz es que ese cuerpo no es abstracto, no es universal y que es masculino, ¿no? Es un cuerpo que funciona, hace funcionar a la universidad, al orden moderno, y que es un cuerpo masculino. Y eso que parece tan evidente hoy, después de la revuelta feminista, no era tan, y nunca es tan evidente, ¿no? Porque ahora mismo podríamos decir el cuerpo de la universidad es masculino y también nos podríamos sorprender, ¿no? Y todavía sigue siendo un cuerpo masculino. En esa dirección indica, comillas,
en su intervención, las mujeres estamos ausentes en la polis griega como en la Revolución Francesa. De ahí que nosotras tengamos un destiempo respecto de la filosofía. Geneviève Fraisse tiene una reflexión muy interesante justamente sobre la ausencia del tratamiento de la diferencia de los sexos en la filosofía, que era un gran ausente, ¿no?, en esta intervención y también en el libro, ¿no?, que es sobre filosofía, sobre universidad y sobre lo moderno, y sin embargo lo que nunca comparece es esa pregunta, ¿no?, sobre la diferencia de los sexos. En ella subraya el hecho histórico de que se nos han concedido atributos desde la filosofía a nosotras las mujeres de manera tardía, cuando estos se encuentran depotenciados. Lo podemos pensar ahora, ¿no? Se nos dan derechos, pero cuando ya estos están depotenciados, y un poco la pregunta es de qué sirven todos esos derechos cuando viene completamente decaída, ¿no?, todo el ideario de los derechos. Es decir, cuando ya han perdido parte de su potencialidad política, ya no se discute si la mente de la mujer está ligada al cuerpo o al alma, cuando con la modernidad lo religioso pierde relevancia. La naturaleza de las mujeres es reafirmada junto con el nacimiento del capitalismo industrial, cuando se trata precisamente de controlar aquella naturaleza. Somos consideradas, comillas, sujeto en momentos en que entra en crisis el sujeto moderno occidental. De una manera que no es esperada por sus interlocutores, vuelve explícito el lazo que ata a la institucionalidad moderna con un particular contrato, el contrato sexual, razón corporal, androcéntrica, sobre la que se construye la universidad, razón corporal contra la que se moviliza la revuelta feminista del año 2018, mucho tiempo después, ¿no?, bastante tiempo después. Primero contra la universidad y luego contra la sociedad chilena en su conjunto. Este tipo de intervención feminista de Guadalupe Santa Cruz, que es como yo la conocí desde ese primer momento, es parte del archivo que hace posible la revuelta. Mucho se ha dicho de la revuelta y se le describe como si hubiese sido una cosa espontánea, ¿no?, que ocurrió por una especie de cansancio que toma lugar en un basta ya. Sin embargo, si tomamos estos índices, estas lecturas, estas intervenciones y los pensamos como un archivo, como un tipo de intervención que hace posible ese cuerpo, ese otro cuerpo para la política, y que es necesario que ocurra en estos espacios, ¿no?, no necesariamente que los entendemos como políticos, ¿no?, como la escritura. Un espacio donde se va describiendo otro cuerpo para otra política, y ocurre en estos lugares, ¿no?, en estos lugares más bien marginales, ¿no?, como esta intervención que aparece al final de un libro, que no es completamente parte del libro, sino que es el epílogo, ¿no?, es lo que acompaña al final del texto. Tiempo después conocí a Guadalupe y publicamos en la editorial Palinodia el libro Ojo Líquido. Pero esta historia sobrepasa los 8 minutos asignados. Gracias. De distinta manera se habló mucho se han hablado del trabajo de Guadalupe como intelectual fuera de la universidad, aunque su vínculo con la universidad fue bastante concreto. Si pudieran, aprovechando que tenemos más tiempo, darle una vuelta más a eso, cómo acompañaron ustedes a Guadalupe en eso, cómo recogen hoy día estas ideas suyas a propósito de estar fuera de la universidad, pero esta posición, yo llamaría una posición más barroca, ¿no?, como ocupar los pliegues de la universidad para ir como extranjera con su saber a articular otro punto gravitacional, ¿no? Bueno, mira, claro, de lo que habla Alejandra es bien importante porque, bueno, en ese mismo tiempo también yo estaba escribiendo sobre la universidad y teníamos muchas conversaciones
digamos, ambas hicimos clases en el ARCI, un espacio que, no sé, que yo no le llamaría universitario. O sea, no por razones buenas, ¿no? Estábamos en plena dictadura, entonces tampoco era bueno estar en la Universidad de Chile. De hecho, prácticamente toda la Universidad de Chile estaba en el ARCI, tanto en arte como en filosofía, por lo menos que el mundo que yo más conozco. Entonces, en ese momento, cuando yo conocí a Lupe, no hacía clase en la universidad, sino que hacía estos cursos de liderazgo que le cargaban entre medio. Entonces, el tema del liderazgo tenía una relación ambigua con el liderazgo. Entonces, pero cuando empieza a hacer clases en la universidad, también lo hace como una extranjera. Bueno, yo creo que todos éramos bastante extranjeros en la universidad, ¿no? De hecho, yo trabajaba el concepto de institucionalidad y eso lo hice en un espacio que no era universitario. Entonces, esta relación de exterioridad yo creo que es, bueno, yo así lo escribí, ¿no? Mientras más lejos estés de un problema, es decir, cuando la universidad aparecía como aparentemente destruida, sí te aparece como problema. Teníamos esa relación problemática porque la universidad estaba destruida. Ahora, claro, Lupe fue mucho más allá. Yo hacía unos cursos dentro de la filosofía, también siempre invadí, yo siempre me consideré invasora, incluso invasora de la filosofía, ¿no? Tengo escenas del cuerpo escindido, yo digo, siempre fui una intrusa en un lugar que efectivamente, como dice Alejandra, era masculino, ¿no? Y las mujeres, si yo me sacaba un 7, mis compañeros no lo podían creer. Tengo esa experiencia. Es decir, ahí podía hablar muchas cosas. No quiero pelar porque hay gente muy querida que sí, que dijo cosas terribles sobre la relación mujer-filosofía. Entonces, en realidad, cuando uno estaba dentro de la universidad, estaba como extranjero. Y más aún, la Lupe, y que se dio muchas más libertades en ese sentido. La ciudad, los vínculos que hizo más bien en arquitectura, donde ella no era una arquitecta de ninguna manera, pero ella invadió, como decía yo, uno invade espacios porque los necesita, pero que en ese tiempo, ahora menos, porque ahora se habla de lo transdisciplinario y hoy día eso tiene un marketing, pero en ese momento no existía algo así como transdisciplinario. Entonces, uno tenía un déficit cuando invadía otros campos que aparentemente tampoco eras propiamente algo. No eras ni filósofo ni filósofa. Yo siempre estuve entre la filosofía y la literatura, entonces, o alguien me llamó periodista por haber hecho entrevistas cuando publiqué mi libro. Entonces, y de hecho mi libro en la Chile está en la escuela de periodismo y no está en la escuela de filosofía, alguien me contó. En fin, entonces, claro, eso es lo que te podría decir con respecto a Lupe. Pero esta relación ella la buscaba, la relación externa, interna, libertades, era buena para ella. Bueno, quizás estamos hablando de épocas diferentes, porque mi experiencia de conocimiento y de trabajo con ella fue en la Católica, en la Facultad de Letras. Además, en un 2012, yo era la directora, o sea, yo ya no podía hacer más academia y yo era totalmente, siempre, o sea, la Lupe y yo, por eso enganchamos. O sea, libertad de cátedra absoluta. Y nuestra vinculación no era desde la filosofía, o sea, ningún filósofo o filósofa tenía que decirnos nada, porque la vinculación era de la escritura fundamentalmente y desde la poesía. Entonces,
Ella me dijo, no quiero hacer un taller, ya, no hagas un taller de escritura. ¿Qué es lo que quieres? No, mira, tengo esto, me parece genial, pero puede ser a lo que quieras. Salía con los estudiantes a caminar, visitaban lugares, fantástico. Entonces yo diría que en el caso de mi experiencia con ella, fue una partner. Siendo yo autoridad, estupendo, eso era lo que yo quería que hubiese en la facultad como directora. Y por eso tenía que estar ahí y estuvo ahí y contribuyó a eso. Entonces, depende mucho de la perspectiva. Yo diría que ella potenció estar, como digo yo, adentro y afuera. O sea, ser como quien dice una académica que está en la academia, pero que está depurando y luchando por botar estructuras que pierden el sentido de lo que es realmente el sentido de lo que es la academia, la pluralidad, la libertad, el pensar sin trabas, el respetar la diferencia. Aquí yo veo algunas caras como Héctor, por ejemplo, Héctor Hernández, ¿no es cierto? Y muchas otras personas que estaban en ese momento, no sé si a ti te tocó, Héctor, estabas cuando ella estuvo de escritora en residencia, se trataba de eso. Y afortunadamente teníamos un decano en ese tiempo que igual no se metía mucho, pero decía, ya, haz tus cosas, yo me las arreglo si hay algún problema. Nunca hubo ningún problema. Entonces, es interesante ver este cambio, fíjate que era 2012. Yo no sé si eso hubiera pasado lo mismo el 2000. No, pues yo empecé en el 98 haciendo clase en la Católica y yo siempre hice lo que quise, en letras. Siempre hice lo que quise. Y éramos siempre más mujeres que hombres, o no sé, de todo, pero como que no era tema. O sea, no quiero inventar cosas como para... Pero ella fue un aporte en el sentido de potenciar y de mantener viva el sentido de lo que es una verdadera academia, lo que es una verdadera universidad, que es tener libertad de pensamiento, libertad de acción, aceptar las diferencias y desde esa diferencia poder pensar sin trabas. ¿Cómo era el asunto este? Aquí. Sí. Bueno, yo tengo una posición en relación a la universidad un poco más compleja. Primero, creo que en la universidad no ocurren cosas interesantes, ¿no? La universidad es un aparato ideológico, que reproduce un poco el orden de lo existente. Las cosas interesantes ocurren fuera de la universidad, ocurren contra la universidad, ocurren a pesar de la universidad. Y eso que ocurre fuera, esa energía que está fuera de la universidad es la que hace que la universidad un poco luego haga lo que hace un aparato ideológico, ¿no? Tratar de incorporar y transformarse algo, ¿no? Mucho de lo interesante que ha ocurrido en este país no ha ocurrido en la universidad. La verdad que no ocurre ahí. Y en ese sentido, el trabajo de Guadalupe Santa Cruz yo lo localizo en esa afuera, ¿no? En ese afuera interesante, en una afuera donde ocurre lo necesario para que cambie los modos en los cuales estamos habituadas a reproducir lo existente. Y entonces ahí aparece la complicación, ¿no? Puesto que es necesario mantener las condiciones existentes de vida, ¿no? Para vivir es necesario espacios donde, digamos, trabajar. Y allí la universidad se muestra hostil a las transformaciones, sobre todo en el espacio de la escritura y sobre todo ahora con el espacio de la acreditación que sí Guadalupe Santa Cruz alcanzó a
a reconocer, ¿no?, la transformación de la universidad bajo los parámetros de la acreditación que hacían cada vez y que hacen cada vez más difícil incorporar esa intensidad que transforma dentro del espacio de la universidad, puesto que los criterios de la universidad tienden a reproducir un orden bastante cerrado, ¿no? Y la exigencia de doctorado, postdoctorado, paper, que no va de la mano de la intensidad de la escritura, por ejemplo. Entonces, la pregunta es cómo este trabajo necesario, como el de Guadalupe Santa Cruz, puede tener cabida en el espacio de la universidad. Porque suena bien decirlo ahora, pero es precario vivirlo. Es precario vivir en un espacio donde la universidad reproduce un orden estandarizado vinculado a un orden de cuantificación neoliberal. Entonces la pregunta es cómo se plantea este tipo de trabajo, ¿no? El que vincula grabado, el que vincula arte visual, imagen, escritura, literatura, y lo tensiona desde un posicionamiento, por ejemplo, feminista. Cómo la universidad se hace cargo, y se hace cargo mal, ¿no? Por eso espacios como Arcis eran necesarios. Eran no necesarios solo como un momento donde la universidad en Chile está vinculada al orden de la dictadura, es parte de la dictadura, sino que es necesario también cuando la universidad empieza a volverse cuantificación neoliberal. Pero sin embargo esa propia cuantificación neoliberal hace que estos espacios creativos como era Arcis, como es incluso ahora todavía la Academia de Humanismo Cristiano, tengan cada vez menos lugar. Y que son precisamente esos lugares donde se está posicionando este tipo de trabajos, ¿no? Trabajos críticos, imaginativos, transdisciplinares, donde resisten y trabajan contra la productividad cuantificadora de la universidad. No precisamente porque estamos fuera de la universidad, colaborar en algo, es el momento de hacerlo. Si alguien quiere abrir el diálogo. Yo quería decir algo, me gustó lo que dijo Alejandra, no, muy puntual a propósito de lo que tú dijiste, porque hay una disparidad. Y yo estoy de acuerdo, mira, con la universidad actual pasa una paradoja, ¿no? Una tremenda paradoja, porque, por ejemplo, Tomás Mulián ganó el Premio Nacional ¿de qué se llama? De Ciencias Sociales. Lo da el Estado, son muchos rectores los que se reúnen. Y entonces cuando lo entrevistaron, Tomás Mulián dijo, yo nunca escribí un paper. Y eso también le pasa a Lupe los últimos años, que ella ha sido siempre talleres, ya prácticamente no la estaban dejando hacer clases. Porque para hacer clases había que tener muchos papers. Entonces, claro, Lupe podía ingresar a la Católica como creadora, pero a lo mejor no hubiese podido ser académica. No sé qué crees tú. Y hoy día es muy difícil que haya alguien sin doctorado y otras cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos momentos precarios que tuvo Lupe, le dio una idea pésima, que era que hiciera un doctorado y ganar una beca. Me dijo, estás loca. O sea, eso ni por nada, no voy a traicionarme, no. Pero entonces eso es, digamos, justo eso, esto que estamos hablando ahora, fue parte de la vida de López. Y yo creo que estaría completamente cesante, digamos, de la universidad, no sé si, o sea, algo haría, ¿no? No sé qué. ¿Ah? Tendría muchos talleres seguramente. Ahora, a ver, yo quisiera precisar, porque no quiero que se piense que yo tengo la voz fuerte. No es que yo esté tratando de decir, no quiero que se piense que yo tengo la voz fuerte. Bueno.
no es que yo esté tratando de decir, la universidad es la panacea, no. Yo me circunscribí a algo súper concreto a la experiencia de Lupe en la facultad el año 2012. Y creo que toda institución, y las universidades, por supuesto, son en sí una paradoja. Porque siendo estructuras que se mantienen en el tiempo justamente por sus sistemas jerárquicos y una serie de cosas, ¿no es cierto?, que responden a un orden establecido, al mismo tiempo dan la posibilidad de que dentro de ellas se formen personas que son las mismas personas que van a cuestionar esa estructura y que intentan cambiar esa estructura. Ahora, yo no me atrevería a decir que no hay excepciones, que per se es así, depende cómo uno lo mire. En cuanto a institución, institución tradicional, obviamente todo cabe dentro de esa bolsa, dentro de esa... Pero yo creo que, tal como bien tú decías, hay muchos pliegues, complejidades, que aquí, lo que decía yo respecto a la Lupe, o sea, los binarismos a mí tampoco me funcionan. Y en ese sentido, decir que la universidad es buena y que da la posibilidad, o decir que la universidad es mala y que cierra toda posibilidad, yo no estoy frente a eso. Yo creo que hay complejidades, hay pliegues, y ahí está la inteligencia, muchas veces, incluso a veces de ciertas autoridades que pueden ver y promover ciertos cambios, y de alguna manera ampliar esos márgenes. Ahora, que piense que dentro de la universidad se va a gestar la revolución cultural, no. Está claro. Pero tampoco me atrevo a decir que no pasa nada, ahí desacuerdo contigo, dentro de la universidad. No, no estoy de acuerdo con eso porque yo soy producto de la universidad. Y de alguna manera fui directora y no tenía tantos papers ni tantas cosas en ese momento, ni mucho menos. Y yo soy poeta. ¿Te fijas? Ahora, ¿que eso haya sido una norma en Chile? No, por supuesto. O sea, hoy día es distinto. Hoy día yo creo que es distinto. Y no sé cómo estará la Católica en este momento en esa fábrica de salchichas que se llaman Paper. Es terrible. Claro, pero el momento en que la Lupe estuvo, después yo invité, estuvo Elvira Hernández, estuvo la Cintia Rimsky. Pero como creadoras. Pero la Lupe fue profesora, no fue creadora. Ella fue como profesora, como académica. Ella... Pero hablar de lo que ella escribía. No. Bueno, a ver, no sé quién estaba en la Católica. No. Es que yo fui la ayudante. Ya, no. Ella hacía cátedra. Ella hacía cátedra. Fue contratada entonces. Ella fue escritora en residencia, pero dio cátedra. Ya, bueno, es que estamos hablando de eso. Claro. Bueno, es que yo creo que no nos trampemos en cosas. Yo creo que las cosas son mucho más complejas y en ese sentido yo estoy con la Lupe en el sentido que no creo en los binarismos. Todo no es blanco ni negro. Creo que hay una cantidad de matices. Bueno, un no binarismo que ocupaba ella, o que yo recuerdo que ocupaba esto de la perspectiva, que se sabe desde dónde se arranca, pero no hacia dónde se encuadra. Exactamente. ¿Quieres decir algo tú, Alejandra, sobre la universidad? Yo no me planteo desde estos binarismos, pero sí complejizaría que la universidad es lo que es, ¿no? Un aparato ideológico. Y dentro de esa definición se dan muchas cosas enmarcadas dentro de lo que un aparato ideológico en un momento determinado puede. La pregunta es dónde está la energía de transformación. Allí yo creo que no ocurre en la universidad. La energía necesaria para la transformación de un momento determinado ocurre por este tipo de trabajos, por este tipo de insistencias que no son parte del espacio de la universidad. Entonces allí la pregunta que a mí me interesa y que complica mucho es si es así, cómo hacemos del espacio de la universidad también un lugar que se traicione a sí mismo. Que eso es lo difícil y cada vez más difícil hoy, porque del 2012 ahora ha ocurrido bastante, ¿no?
en el espacio de la universidad. Y eso que ha ocurrido en el espacio de la universidad ha ido cerrando a la universidad en sí misma y ha ido estableciendo un lugar bien amplio entre lo que ocurre en el espacio de la universidad y el espacio público, el espacio cotidiano, el espacio político. Hay una distinción cada vez mayor entre lo que ocurre en la universidad, que puede ser mucho, pero que está cerrado en sí mismo, por ejemplo, en la publicación de paper que solamente puede leer un grupo de personas porque pueden acceder a un tipo de plataformas de pago, y ese modelo hace que se vaya separando el espacio público y político, el espacio donde ocurre el espacio de las desigualdades, empiece a cada vez estar más lejano del espacio de los intereses de la universidad. Y este tipo de escritura, este tipo de trabajo como el de Guadalupe Santa Cruz es necesario en el espacio de la universidad, en el espacio formativo. Y sin embargo no está compareciendo, o comparece cada vez menos. Para terminar y qué sé yo, quisiera leer 3 respuestas que dio Guadalupe a hay una cineasta chilena que se llama Antonia Rossi, que realizó un proyecto de investigación, su 3ª película, 4ª película, sobre los sueños, la vida onírica, etc. Le entrevistó a una serie de personas y hay una entrevista que Guadalupe da ahí, entonces me gustaría leer algunas respuestas muy breves, bastante editadas de lo que dijo Guadalupe respecto a los sueños y que a la respuesta, por ejemplo, cómo entran los sueños entre el espacio de la vigilia y los sueños, qué relación tenía ella, ¿no? Y dice, los sueños son tan pregnantes, es una palabra francesa, pero Juan Emar la utiliza también. En mi vida hay días que estoy absolutamente sumida todo el día en la atmósfera que me dejó un sueño y la arrastro todo el día. Entonces veo y vivo todo por el tamiz de esa atmósfera, de ese sueño. Está todo cargado de esa estética o ese paisaje. Hay días que me parece que nunca desperté o que los sueños son más nítidos de lo que tengo. Después de haber hecho un trabajo, por ejemplo, hasta las 2 de la mañana, desperté muy preocupada porque tengo que entregarlo hoy. Desperté con esa liviandad. También me sucede que al conversar con alguien, una palabra, una imagen, de pronto un gesto, hace que se me prenda el sueño de la noche anterior, o hace que yo sienta que me junte con ese ambiente, que es una cierta forma de cercanía con alguna gente, frente a una mirada, una vista. En ese momento siento un continuo. Uno sigue creando en la noche, en los sueños, sigue pensando, sigue viviendo de una manera muy sorprendente. Hago mío todo ese imaginario, por aterrador que sea. Lo he hecho muchas veces mío, de día también. O sea que los sueños pueden ser repetitivos o bajo esa operación. Sí, primero lo noté jardineando. Yo jardineo mucho. Aquí está el patio. Trabajo mucho en el computador. Escribo y jardineo. Siempre que roto una rama, pero en momentos que estoy muy sumergida, diría casi dentro de un arbusto, casi en esa mazmorra, adentro de las plantas, y ahí rompo una rama muy seca, pero es con el ruido, y de pronto hace que despierte, como que fuese una superficie del sueño y de la que yo hubiese rayado y se encendiera el sueño. Eso jardineando, me ha ocurrido varias veces. Yo en el computador lo tengo casi como en el jardín. Me parece muy intrigante la pantalla. La misma pantalla tiene algo que ver con los cuerpos soñantes. También es algo que no está aislado como una máquina, sino hay muchos elementos que flotan y de pronto uno que atrae una imagen y que aleja a la otra. Algo así como corto y pego, pero sucede algo, esa operación. Los sueños también son esa materia.
Bueno, agradecerles a Alejandra, a Cecilia, a María Inés que hayan venido para acá y hayan contado su experiencia, hayan reflexionado sobre la universidad. Imposible no preguntarse qué habría pensado Guadalupe de esta conversación. Y para dar un cierre más formal, porque esto es un espacio institucional finalmente, queremos dar gracias a todas, a todos y a todas las asistentes a este encuentro llamado Tinta de Mapas, a 10 años de Guadalupe Santa Cruz. Un homenaje convocado por participantes del taller de escritura de la Guadalupe Santa Cruz, de la Lupe, con el apoyo del Centro Cultural Palacio de la Moneda, Justa Lab y Fundación Rectángulos de Agua. Quiero agradecer especialmente a los familiares, a las amistades, a los exalumnos de Lupe por venir a acompañarla y celebrarla en esta actividad, así como también queremos agradecer especialmente a Regina Rodríguez, la directora ejecutiva de este centro cultural, Gabriel Joker, jefe de comunidades, Elisa Villanueva, coordinadora del espacio, y Asunción Balmaceda, productora, por involucrarse y acompañarnos en este viaje que ha significado imaginar, planear y organizar esta actividad que no es poco. Gracias a Ramón Alanís por el registro, a Francisca Palma de Raza Cómica y a todas las asistentes que fueron nuestros cómplices para que esto pudiera suceder. Larga vida a la obra y memoria de nuestra querida Guadalupe Santa Cruz.